Advertencia, en este canal no hacemos bailecitos pendejos ni compartimos información boba y aburrida. En este canal hablamos acerca de derecho y tecnología de una manera clara que hasta un niño de 1 año pueda entender. Así que quédate hasta el final. Es un tema que está en boca de todos ahora mismo y el cual incluso se ha convertido en tendencia. Vamos a hablar entonces acerca del salario mínimo y qué repercute ese aumento que para algunos es histórico, pero para otros todavía genera ciertas dudas. Mi nombre es Daniel Aristizábal y en este video hablamos acerca de derecho y de tecnología. Entonces vamos a entrar en detalle acerca de qué se trata este aumento de el 2023. El salario mínimo cada año es el mismo problema en donde no se ponen de acuerdo y desde un tiempo para acá ha tenido que ser el presidente de la República mediante un decreto quien establece el monto que debe de darse o manejarse como salario mínimo. Sin embargo, para el año 2023 sucedió algo un poco distinto. Las centrales obreras y los empresarios no llegaron como tal con unos valores establecidos, sino que comenzaron a trabajar en forma de llegar a acuerdos a partir de la inflación que tuvo el año 2022. Para poder hacer una comparación entre los dos salarios, miremos por ejemplo el año 2022, este año que ya está terminando. Para este año el salario mínimo estuvo en 1.117.172 pesos, incluyendo el auxilio de transporte. Eso representó un aumento del 10.07% en el salario base. No obstante, para el año 2023 el salario va a ser de 1.300.606 pesos. Representando un aumento del 16% en el salario base y del 20% en el auxilio de transporte. Pero esto debemos mirarlo a la luz de la inflación, y en este caso de la inflación del año 2022. Y vamos con una nota. ¿Qué es inflación? La inflación es el aumento en los precios de los productos y servicios debido a múltiples factores tanto internos como externos que encarecen las cosas. Para Colombia, en el caso particular, se estableció que el año 2022 tuvo uno de los niveles inflacionarios más altos en todo el siglo. Por ejemplo, el diario El País estableció que Colombia acumuló una inflación tan alta, siendo incluso la más alta del siglo. Pero además de eso, datos a nivel internacional establecen que el año 2022 fue el año que batió récord en cuanto al índice inflacionario, siendo el más alto por mucho, superando incluso el 10% del salario mínimo, ubicándose por encima del 12%. Es decir, el salario mínimo se lo comió la inflación. Para esto entonces, el gobierno nacional junto con los ministros han propuesto algo que se llama desindexar productos. Aquí viene otra nota. Desindexar productos significa de que normalmente cuando se aumenta el salario mínimo en un porcentaje, lo normal es que todo suba en la misma proporción que el salario mínimo. Pero cuando se habla de desindexar es no relacionar ciertos productos o servicios a ese aumento del salario mínimo. Para el 2023 el aumento será del 16%, pero el gobierno propone que algunos rubros no superen un tope que va a estar por debajo de ese salario mínimo autorizado. Sin embargo, eso todavía está en proyecto porque todavía no se ha decidido. Pero ¿cuáles serían esas áreas en donde se establecería una desindexación de productos? Básicamente son 4: arriendo, energía, transporte y alimentos, los cuales se quiere establecer de que no superen la barrera del 13%, para que tengamos una gabela del 3% que podamos disfrutar, así sea para comprarnos un paquete de rosquitas, una camiseta de 10.000 barras y podamos disfrutar un poco mejor ese salario mínimo del 16%. Eso es desindexar, pero como les decía, todavía está en veremos. Año 2023, si hay una estimación respecto a la inflación,
¿Cuánto puede ser la inflación? ¿Cuánto puede ser ese aumento en las tarifas y en las cosas que usted y yo consumimos diariamente para poder determinar si efectivamente ese salario vale la pena o no va a ser absorbido por la inflación? Pues bien, por ejemplo, plataformas especializadas en toda esta macroeconomía como Bloomberg establecen que para el año 2023 Colombia tendrá una tasa inflacionaria menor, pero siempre todavía se mantiene estando muy alto. Va a pasar de un 12% en el 2022 a una tasa inflacionaria del 7%, lo cual sigue siendo muy alto para un país de América Latina como Colombia, pero en comparación al 12% que venimos arrastrando, en donde teníamos un salario mínimo del 10% de aumento, pues representa un alivio. En ese orden de ideas, perdón, se me adelantó, en ese orden de ideas, vamos a encontrar que también hay sectores que están teniendo voces en contra. Una de esas voces en contra son las MIPYME, que son las pequeñas y medianas empresas. Y es que este rubro o esta área es la que representa el mayor número de mano de obra en nuestro país y realmente en todo el mundo. Las MIPYME representan más de la mitad de la mano de obra. Y esto obviamente para empresas que son pequeñas y medianas, el capital no es muy alto y un aumento salarial muy elevado obviamente va a repercutir porque van a tener que pagar más. Entonces tienen que salir más dinero para cuestiones de salario, pero tal vez el nivel de inversión o el nivel de ventas no va a ser tan alto. Esto significa entonces que para ellos representa cierto grado de peligro porque obviamente, según ellos, van a desincentivar la economía. Pero otra área u otra población que también está alzando voces en contra son las personas informales y las personas desempleadas. ¿Y esto por qué? Porque obviamente muchas empresas asumen esto como una razón para no incentivar la creación de más puestos de trabajo, o más personas no van a tener el deseo de comenzar una empresa porque obviamente van a tener que pagar un salario mínimo más alto y el nivel de inversión no va a retornar en el valor que realmente necesitan. Entonces muchas empresas van a preferir no contratar para poder mantener ese salario mínimo elevado. Entonces, como veníamos mostrando, vamos a mencionar algunas conclusiones que a criterio personal podemos establecer. Como conclusión, podemos decir que el aumento salarial del 16% para el 2023 es muy bueno. Es un aumento equilibrado que beneficia tanto a los comerciantes como a los consumidores, porque al darle un poder adquisitivo a los consumidores se van a ver beneficiados los comerciantes. Sin embargo, todavía hay que mirar cómo va a ser el comportamiento inflacionario del año 2023, porque obviamente hay estimaciones y todo es muy volátil. Hay que esperar entonces si este aumento del 16% realmente repercute en una mejora y si se logra aprobar el proyecto de desindexación de estos productos a un máximo del 13%, entonces podemos decir que ese 3% representa un valor agregado que podemos aprovechar. Entonces igual toca esperar porque, como dicen por ahí, amanecerá y veremos. Entonces, antes de despedirme, quiero invitarte a que dale like a este video, que nos sigas en las redes sociales. Si nos estás escuchando a través del podcast El Abogado del Futuro, quiero darte las gracias e invitarte a que compartas con aquellas personas que consideres que puede ser de utilidad este video y que estés ahí siempre cada semana con cada nuevo contenido. Aquí en mi canal Digi Abogados. Que Dios te bendiga y nos vemos la otra semana. Chao, chao.